patria. ¿Se va? Gracias, Santiago. Un placer haberlo tenido, Mario. A usted por su prédica y porque habla desde un lugar subjetivo. Dice, todo el mundo cuando lo escuchamos sabemos desde dónde habla usted. Esto del periodismo objetivo e independiente son solo independientes de los reyes de España. Pero todos hablan desde un lugar. Por eso, cuando un compañero, desde una identidad política, discute con un periodista objetivo, estamos en desigualdad de condiciones. Siempre hay que decir desde dónde se está hablando. Yo quiero aprovechar el saludo a los compañeros que están privados de la libertad. A Yusuf Khalil, al compañero Luis Delía, al compañero Fernando Esteche, al compañero Carlos Zanini, al compañero Héctor Timerman, que se va a recuperar porque es un hombre fuerte, al compañero Amado Vudú, al compañero Julio Devido, al compañero Roberto Barata, a la compañero Milagro Salas, a todos los compañeros que están privados de la libertad sin condena. También con otros compañeros presos comunes en pabellones y en módulos en donde no sobra absolutamente nada, pero hay una gran solidaridad. Y son presos políticos. Mucho de lo que ocurrió hoy en la plaza tiene que ver con la lucha de esos compañeros que han sido detenidos injustamente por este Poder Ejecutivo, que tiene amanuenses y alcahuetes en el Poder Judicial y que llevan adelante una brutal represión contra los dirigentes con tal de disciplinar al resto de la dirigencia política. Hoy la dirigencia política, a pesar de ese disciplinamiento, de esa persecución, ha mostrado una altura y una dignidad para ponerle freno a este atropello, a esta tropelía contra la Caja de los Jubilados. Gracias por haber estado. A usted. Ahí, dale. Sí, no, porque yo también había planteado que tenía que retirarme, pero me están pidiendo que Quédate. diga una denuncia para este momento que es muy importante. Hay 50 personas detenidas por la marcha de hoy. 50. Y están yendo los abogados a reclamar su liberación. Tati lo pidió recién. Y el juez que actúa hoy, porque está, digamos, de turno, es Bonadío. Y no hay nadie. En el juzgado no atiende nadie. Siendo ya las 10 de la noche. Estará ocupado transcribiendo el mensaje de los iraníes. Esto significa que los compañeros van a pasar la noche presos, cuando tienen que ser liberados de inmediato. Me piden los abogados, que me vio que estaba acá, que lo diga ahora mismo y reclamarle a Bonadío que se haga presente en su juzgado, porque por algo está de turno, cobra por eso y cobra bastante bien, y que libere a los detenidos, porque no puede ser que haya 50 personas detenidas, muchas de ellas con lastimaduras, con balas de plomo, balas de goma, diferentes tipos de golpes, y sin embargo lo tienen detenidos injustamente porque el juez debe estar en su casa haciendo no sé qué cosa, y él y su personal tienen que estar ahora mismo en el juzgado atendiendo a requerimientos de los abogados nuestros. Aguánteme. A ver, Barcesat. Si mis colegas me admiten una sugerencia como viejo abogado defensor, yo meto el habeas corpus primero. No pierdo tiempo con comisaría ni con el juez que tiene a cargo supuestamente la causa, porque la obligación del juez del habeas corpus es hacer comparecer al detenido, al juez que está llevando la causa y a la fuerza que lo detuvo. Y esto para la víctima es muy importante y seguramente el camino primero y más cierto para recuperar su libertad, ¿no? No dudar un minuto. Inmediatamente el que está detenido tiene que saber que recibe la primer cucharada de solidaridad. Y esa cucharada es el habeas corpus en beneficio de él, ¿no? Nito, ¿cómo sigue esta historia y cómo se sale de este callejón casi sin salida en que se metió el gobierno? Yo me pregunto, es decir, ¿por qué la necesidad, inclusive hoy se está hablando de un decreto de necesidad de urgencia? ¿Nos tiene que explicar el gobierno cuál es la gravedad y por qué la necesidad de sacarle hoy tan urgente al sistema previsional 100.000 millones? ¿Cuál es la gravedad del pacto fiscal que vamos a tener las provincias argentinas que tenemos que ajustar, como en Corrientes o en otras del Nordeste, que somos expulsora permanente de familia? ¿Cuál es la urgencia y quién lo determina de bajar derecho a los trabajadores, que es la próxima ley que seguramente irá al Congreso? ¿Y quién lo dispone? Nuevamente el Fondo Monetario Internacional, nuevamente las corporaciones. Cuando uno se sienta a veces en un lugar de poder legislativo, te das cuenta que representás a la gente que te votó o a las grandes corporaciones que son las que dictaminan el proceso mundial de los derechos de la gente, cómo tiene que ser la economía en su beneficio. Me parece que alguien tiene que explicar al gobierno cuál es la urgencia de hoy.
realmente por conseguir. ¿Es porque la Argentina volvió a endeudarse nuevamente en dólares con respecto al Producto Bruto, que tenemos que conseguir nuevamente endeudamiento? Yo creo que lo peor que hizo la Argentina, o por lo menos este gobierno en la última etapa, creo que fueron unas equivocaciones. Pagar al Fondo Monetario Internacional sin quita, pagar al Club de París sin quita y ahora pagar a los buitres sin quita. Pagar a los buitres nuevamente fue el comienzo del endeudamiento que hoy otra vez está por sobre el Producto Bruto en una cuestión gravísima para la Argentina. Debería explicar, porque el presidente dice, si hacemos estas reformas, la economía no estalla. ¿Dónde estamos parados entonces? Después le dicen la Organización Mundial del Comercio, dice, nosotros solo no podemos, nos tienen que venir a ayudar desde afuera inversiones, pero que la Argentina es una minusválida en producción. Entonces nos preguntamos por qué esa necesidad de hoy sacarle a los jubilados 100.000 millones. Recién decíamos con Veronelli, que me hace acordar aquel sketch para utilizar un poco nuestra profesión, aquel sketch que hacía Portales con, creo que era con Olmedo con la No era rusa, yo, cuando no. venía y decía, No pero era yo. escúcheme, ¿cuándo me toca a mí, al trabajador, al laburante, al pobre? ¿Cuándo me toca, muchachos? ¿Cuándo le toca al jubilado? A este O sea, ritmo no, nunca. usted espere que después va a venir el derrame famoso del neoliberalismo. ¿Cuándo nos toca a nosotros, muchachos, decir a los pobres, a los trabajadores y a los jubilados? Ahora vuelvo con ustedes, pásense acá con Barcesata, que está más Cunio, cómodo. dos cosas le A ver, quiero Olmedo, agregar que se que tengo tiene... que- ¿Se me va a ir usted? Sí, tengo un... A ver, ahora estoy con la mujer de Luis. Estoy de acuerdo con usted. Yo no soy marino y no estuve a cargo, lógicamente, pero qué curioso, creo que nunca anduvieron cerca de las Malvinas buscándolo al submarino. Y una deuda política, señor, con usted. Yo presenté la emergencia, que veamos el tema del submarino. Hoy, en la sesión de hoy, se pide hasta que le demos permiso al presidente para que se ausente el país, pero del submarino no se pidió absolutamente nada. La política está en deuda con todos los submarinistas. A ver, lo que él dice que iba a pasar ¿Le hoy queda no pasa. claro? A ver, No pero- pasó. a Lo ver, tengo Olmedo, acá, lo a tengo ver, acá si le quiere que lo ¿En lea. el orden del día no estaba el tema? No. ¿Ustedes lo sabían? ¿Quiere que se lo Micrófono, lea? por favor, a ver. A ver. Micrófono. Explicaron a Luis que se tuvo que retirar, que la semana que viene el diputado Montenegro, ¿puede ser? Sí, Le Guillermo. explicaron que estaba todo bien, que el presidente había firmado, porque tuvieron que hacer una carta a los diputados, firmada por ellos Sí, ayer, pero hoy no solicitando estuvo, las tres, que iba a ser para la semana que viene, porque hoy iba a ser una sesión especial la semana que viene. No sabemos Tiene si para tenemos esperarlo, sesión la semana Tiene que para viene. esperar los muchachos. Yo creo que por el honor de los héroes nos tenemos que poner de pie todos los argentinos. Que Dios los bendiga a todos. Le hago la última, Olmedo. ¿Me Sí. confirma que no había quórum al término del tiempo Sí, reglamentario? señor. Usted sabe que yo no miento. No había quórum. Había 126 a las 2:30. A las 2 por eso, pidan las filmaciones para que vean quiénes son los diputados Pero- que armaron todo el problema sentándose después de las 2:30, Negri- como Negri diciendo sacó nosotros una- somos. El reglamento que dice, la sesión empieza a las 2 de la tarde, hay media hora de límite. Exactamente. ¿Qué pasó? A las 2:26, faltaban 4 minutos, faltaban 3 diputados. A las 2:35 llegaron esos 3 diputados que faltaban. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Lógicamente, bien hecho, apeló al reglamento. Por supuesto. Y ahí fue cuando se generó la situación bastante tensa, violenta, entre Emilio Monzó y Leopoldo Moró, que casi termina las Monzó manos, se ¿no? creyó que era Monzón. También hay que decir una No. verdad. Ahora, Muchas lo que- veces el kirchnerismo, Olmedo. la oposición, tardamos hasta media hora después del reglamento en empezar la ¿Quieren sesión. ver la Entonces- actitud de Monzó? La tenemos, chicos, ahí Pero- para que la gente recuerde cómo se comportó Le el presidente de dejo la el Cámara de dato. Diputados. Lo Busque- tuvieron que frenar, ¿eh? Lo tuvieron que frenar porque se iba a las Esperá, manos. Olmedo, vamos con Pero la imagen. quiero que busque después quiénes son los que Ahora entraron tarde y Ahora produjeron vamos, pero el escándalo. no se vaya, Olmedo, mire cómo reaccionaba el presidente. Yo le servía café a Juan Carlos Pugliese allá por el 83. Un señor que enseñó a muchos de qué se trataba la Cámara de Diputados y cómo tenía que trabajar un diputado nacional. De ahí al papelón de Monzó, mirá.
Bueno, volvemos. A ver, acá no le doy la derecha, Olmedo. Usted tiene que ser un señor porque... No, Pero usted tiene que ser escúcheme. usted tiene que ser un señor siempre. No, pero no Porque se el puede cargo lo insultar obliga. a un presidente, a Ah, una autoridad. Los errores No de se los la puede demás, insultar. si alguien va y lo insulta, es un problema del que insulta. El presidente de la Cámara de Diputados no puede reaccionar así, si no tiene que retirarse. Porque yo recuerdo, insisto con el ejemplo, a Juan Carlos Pugliese, que en una sesión se sintió ofendido por un legislador, yo estaba presente ese día, y para contestarle le pidió permiso al cuerpo para dejar la presidencia, cedió la presidencia, bajó a su banca de diputado, le contestó, volvió a asumir la presidencia de la Cámara y no le pegó una trompada a nadie. Estoy de acuerdo ¿Eh? con usted, pero fue una patota No, que no, es como que lo querían no me la liquidar explique, al no me la explique, no me la presidente. explique. El No, presidente bueno, de la Cámara, está en la filmación, el usted presidente de la sabe que- Cámara está 2,5 metros arriba en el pedestal de la presidencia, lejos de que nadie le pueda tocar un solo pelo y cualquier reacción de ese tipo. Estuvieron cerca, ¿eh? Santiago, pero mírelo, de verdad, tan imposible. De verdad, Santiago, había alguna duda que esto iba a pasar, era cantado porque esto nació mal. Sí, Esto claro. ya empezó ayer muy mal con los dichos de Nicolás Mazot, Totalmente. las peleas, hubo ya peleas, Agustín Rossi que se tuvo que meter a separar. Esto nació mal y era cantado que Lo iba a de pasar. Mazot fue vergonzoso. Lo de Mazot fue el principio de este escenario de violencia, una actitud renida con cualquier espíritu republicano democrático de Pero desafío, porque al gobierno le violencia. sirve, Santiago. Ahora, ¿Eh? Olmedo, Al una gobierno le pregunta, sirve la una grieta. preguntita a Olmedo que estaba ahí. Estamos ¿Qué mal pasó ahí. en ese momento que todos se acercan? Perdimos todos los argentinos hoy, Porque ¿eh? los que Claro, por lo que supuesto. decían en el momento que se acercaban a Monzó, lo que decían es que en realidad lo que le venía a reclamar Rossi, Moró, era que habían diputados que no habían firmado y que legalmente no podían estar ahí. ¿Eso es verdad? Por eso Dos. Había dos Yo estoy legisladores. casi en la dos. última fila, no escuché eso se hablaba de sinceramente. Juan Moró Enrique, Era un de griterío uno de único. Santiago Hoy del Estero mismo y uno Moró de lo San está Luis. denunciando. 3. Sí. No, me parece perfecto, si era así, no, mire, Por si eso hay alguien que increpan. respeta las instituciones se llama Alfredo Olmedo. Por Yo eso estaba pregunto. muy, en el fondo no se A ver, escucha lo que se dos habla. de ellos son de la coalición cívica, ¿Qué padece? son de Lilita. Dos de esos diputados que estaban sentados, que no juraron y por ende no pueden votar, son de Lilita No, no Carrió. pueden estar sentados. No pueden estar sentados, no pueden votar, no pueden hacer nada. Uno es el diputado Enríquez, que reemplazó a Juan Joana Enríquez. Pisetti, que Joana Pisetti finalmente la justicia dictaminó que no puede Que no asumir. puede. Pero igualmente, independientemente de esto, Santiago, está claro que al gobierno, números más, números menos, no le daban los números. No le dan los números. No le dan los números y se suspende la sesión justamente por esta situación. Y no es que la suspende Lilita Carrió Ah, no. y los méritos y la medalla se la lleva Lilita Carrió. No, La realidad la suspendió. Lilita Carrió tiene que anunciarlo, pero fue una decisión del bloque y además viendo lo que pasaba en la calle, ¿no? Que se estaba por Yo- desmadrar todo. Pero El las 14 reglamento es a las- uno solo y hay que cumplirlo. A ver, las leyes están para cumplirse. Pero Y las el 14 problema es que de origen, de matriz, todo esto es una ilegalidad. O sea, esto es nulo de nulidad absoluta, el árbol envenenado. O sea, a ver, todo es nulo. Por eso Fruto del terminamos árbol así. envenenado. O sea, terminamos así porque todo es nulo. Pero pregunta, esto lo tuiteó Negri. Dice, a las 14:36 había 130 presentes. Sí. ¿Esto Por eso. fue verdad? Es cierto, es cierto. Y es 36. 30. Es cierto, Y pero es 36. 36. Y 36 es fuera del tiempo reglamentario. Claro, Está bien, exactamente. y está Es bien. como que usted quiera patear un penal después que el árbitro Ya, terminó se el terminó, partido. se terminó. Después de los 90 no se puede. minutos. Se Ok. terminó. Permiso, Cunio. Tengo- Se retira, vaya, Sí, nomás por voy a hablar favor. con la mujer. Perdón, de pero Para mí, Olmedo, una Olmedo, honra, le pido por favor que dé de baja el proyecto que presentó de los 20.000 pesos porque es demagogia pura. No, no es Le demagogia, pido por favor. señor. Yo me hago responsable. Un proyecto como serio, Olmedo, una vez. 206 proyectos. Soy diputado de la Nación que más proyectos de ley tiene presentados. Le pido que los lea y cuando los lea discutimos. Olmedo, Gracias. gracias por venir. Será hasta la Gracias. próxima, esta es su casa. Gracias, Me Nico. siento, ¿cómo te va? Hoy hablamos con Luis. Santiago. Sí, justo ¿Lo llegué escuchaste? cuando- ¿Cómo cuando estaban vivís hablando. esta situación a partir de la detención de Luis y lo que se vivió hoy en las calles? Vi que Bueno. estaba miles marchando en Avenida de Mayo. Muchísima angustia porque vivimos en un régimen, este régimen macrista que no respeta los derechos ni el debido proceso, ¿no? Mi marido es un preso político, que no tuvo ni siquiera la posibilidad de ser juzgado, en todo caso, como tiene que ser. Así como son detenidos los otros presos que son políticos también. Es una verdadera cacería de políticos opositores kirchneristas. Es una vergüenza, es muy, muy doloroso a nivel familiar de mi esposo y a nivel país ver todo lo que vimos hoy.
un país militarizado en contra de los pobres, en contra de la clase trabajadora. A Luis lo vi muy animado ahora, porque obviamente esto fue un shock para nosotros, encontrarnos con la federal en nuestra casa, persiguiéndolo como si fuera que Luis se iba a escapar. Lo encontraron en el Tambo, en el barrio donde vivimos. No sé de qué se agarró este juez, Bonadío, para tomar esta decisión totalmente injusta y fuera de todo protocolo de la justicia, ¿no? Que lo puede decir acá el jurista Barcesat, que está. Ahora vamos a seguir. Esto es cualquier cosa, esta causa. Es una causa política que armaron para hacer un circo mediático, para que la gente esté distraída con el televisor y no vea o no trate de pensar en todo esto que está pasando, de que se voten estas leyes antipopulares, como la ley de la reforma de los jubilados, la reforma laboral, que son leyes que atacan a la clase trabajadora. Hoy estamos viviendo en un país donde hay una brutal transferencia de recursos de las clases populares a los pudientes, a esas 1000 familias que hoy están gobernando en nuestro país. Y esa es la consecuencia de que Luis hoy esté encerrado en una cárcel injustamente, para callar su voz. Porque Luis es un dirigente social y político que dice lo que piensa a los 4 vientos. Todas las mañanas en la radio él dice su pensamiento. Acá no hay nada oculto, Luis no oculta nada de sus ideas y su ideología. No te vayas, por favor. Tano, ¿cómo sigue la lucha de los jubilados? Con un ojo menos, con la camisa manchada, pero ¿qué sigue? ¿Ustedes qué van a hacer? Porque esto, evidentemente, pasan las horas, por ahora no hay decreto y no hay cadena nacional. Parecería que el tuit de Lilita apagó el... Enfrió. sí, algunos en los que... medios lo que hablan es de enfriar, ¿no? Sí, se calmó todo el mundo. Parece que la ebullición de la Casa de Gobierno... Vos fijate la confusión que hay en la Casa Rosada, que llegan al punto de evaluar un DNU. Sí, claro. Es un grado de confusión tremendo. Sí, y un loquito más habló de estado de sitio. Imagínate lo que podría llegar a pasar si se decreta a Macri sería. No nos olvidemos que Nito, ¿te acordás? Se fue. Bueno, con Nito nosotros en el año 2001 estuvimos peleando porque cuando se deja avanzar sobre la Constitución Nacional y sobre los derechos de toda la ciudadanía, ocurren cosas como el 2001-2002, donde le atraparon el dinero a los ahorristas después de haber tenido una ley sobre la intangibilidad de los dólares y no le devolvían su plata, y eso le costó la vida a un gran periodista deportivo, sí, claro, que ustedes lo deben conocer muy bien, y a muchos argentinos que terminaron suicidándose en aquellos casos. Totalmente. Pero al jubilado, desde aquella época y desde antes, el doctor Alfonsín lo estafa con el decreto 648 del 87. Luego viene Menem, le hace la ley de solidaridad previsional que le congela la movilidad. Luego se va Menem, viene el gran despelote del 2001-2002, no, viene de la Rúa. Claro. La señora Patricia Bullrich, que es hoy la que me dejó el ojo así, la que me dejó el ojo así, recorta el 13%. Después se va Bullrich con de la Rúa, viene Kirchner. ¿Qué hizo Kirchner? Congeló durante todo el tiempo, hasta que saliera la ley que logramos con la lucha de los jubilados, esta ley de los 2 aumentos, porque la justicia sacó un fallo llamado Badaro, congeló a los que estaban arriba de la mínima, se los congeló durante 5 o 6 años. Entonces, ¿eso qué fue ocurriendo? Que la mínima fue subiendo, pero las que estaban por arriba fue bajando. Hoy el 75% de los jubilados está en la mínima, y esa reparación es la que se ignora, porque los más antiguos jubilados son los más afectados por todas estas maniobras que yo le estoy comentando. Entonces ahora, ellos lo que quieren es sacar esta ley y bueno, que vayan a la justicia. ¿Hay justicia, pregunto yo? Cuando hay justicia, cuando tenemos 75.000 muertos antes de gozar de un derecho constitucional, ¿es así, Barcesat? ¿O no? Y bueno, entonces, ¿qué me vienen a hablar de justicia? Cuando me mandan a la justicia y la justicia no existe, para el jubilado por lo menos. ¿Su opinión? Claro. Pero tomando lo que dice el Tano, efectivamente, no solo eso, sino que ahora
el gobierno vuelve a apelar a ANSES los fallos que decía que no iba a apelar. Por cierto, una cosa absolutamente terrible. Vos imaginate la situación del jubilado que le dijeron, tu juicio no se va a apelar. Y ahora se apeló. Lo tenés en segunda instancia, vas a cobrar, te dice, no, ahora tampoco lo vas a cobrar. Dentro de 20 años lo vas a cobrar y, como dice él, te vas a morir antes de cobrarlo. La otra cuestión, lo que nosotros pedimos, para retomar esto que decía él, lo que los jubilados pedimos, y por eso hoy fuimos a la plaza, no es que no nos corran el arco. Porque, primero, que se retire este proyecto de ley y todos los proyectos de ley antiobreros que metió este gobierno. Reforma laboral, reforma educativa, reforma de salud, que todos esos proyectos se retiren. Pero que nosotros nos reconozcan nuestros derechos, que nos paguen los juicios. Yo tengo juicio en segunda instancia, a mí y a todos los compañeros que hemos realizado los juicios. Que el haber mínimo equipare el costo de la canasta básica del adulto mayor, que hoy están 17.500 pesos, cuando el haber mínimo es de 7.264 pesos. Y no nos olvidemos la situación del PAMI. El PAMI está vaciado, las prestaciones se han derrumbado. Es penosa la situación de los jubilados que tienen que ir a recibir prestaciones en el PAMI. No solo de los jubilados, hay una amenaza de 3.000 despidos de empleados en el PAMI. Es decir, que en vez de resolver el problema, lo van a agravar más aún. Entonces, nosotros señalamos que se retiren estos proyectos y que todos nuestros reclamos sean contemplados, y esto también se lo pedimos a los compañeros del CGT, que hoy se acordaron que los jubilados tenemos derechos que tienen que ser respetados. Marcesat, a ver, Quiero ¿hay agregar justicia a lo para los que jubilados? dijo muy correctamente el compañero jubilado, que el pleito en materia previsional significa un proceso no menor de una variable entre 7 y 10 años. ¿no? 7 y 10 años. 7 y 10 años porque tiene que recorrer todo el espigón jurisdiccional, porque es un tema de lo que se llama en nuestra jerga eminentemente federal. Por lo tanto, interviene juez de primera instancia, Tribunal de Apelaciones y luego la Corte Suprema. Y esto significa luchar contra una expectativa de vida o pretender valerse de una expectativa de vida, que es mucho más perverso todavía, ¿no? De manera que, efectivamente, ir a la justicia para el jubilado es un recurso último, pero de ninguna manera lo que la administración debiera poner a disposición del jubilado, que es ponerse a su servicio y no a obstaculizarle, porque te apelan hasta el téngase presente, ¿no?, de los jueces. Todo lo apelan. Y esto es miserable, y hay que decirlo con todas las letras. ¿Cuál es la edad jubilatoria hoy? Perdóname. Hoy además, 65, Muy bien. pero te pueden llevar, mejor dicho, te están llevando con esta ley, los de 70. hecho, a los 70, porque si vos te querés jubilar a los 65 años, te van a dar el 35% de haber inicial. Correcto. Después si te jubilás a los 70, te van a dar el 45%. Pero con los sueldos que se ganan en la Argentina, ¿quién se va a querer jubilar a los 65 años cobrando el 35% Ahora, agreguémosle, de lo que está ganando? agreguémosle a los 65 o a los 70, 8 o 10 años de juicio. no, pero pasa lo siguiente, Dardo. Exacto. Escúchame, pasa lo siguiente. Una El cosita- gobierno metió en esta fórmula, la fórmula de movilidad que metieron ahora, que también la acordó Pichetto, metieron como índice para el cálculo de los saberes el índice RIPTE. Y el 50% menos. El índice RIPTE, ¿no es cierto?, es precisamente el contrario al que aplicó la Corte en los fallos a los jubilados. Hay una diferencia 50%. mucho más del 50%. 53. Me aguantan un minuto que me voy a un móvil. Belén, ¿cómo te va? Santiago Cuño te saluda, buenas noches. ¿Estás ahí? ¿La querés a Belén o no? Hola, Belén, sí, la queremos a Belén, La ¿estás ahí? queremos. ¿Sí? Santiago Cuño te saluda, Belén, ¿cómo te va? Buenas noches, Santiago. Así es, nos encontramos aquí en Congreso, en Avenida Entre Ríos y Irigoyen, porque Policía Federal se encuentra en el lugar y también personal de limpieza e higiene que están limpiando esta avenida y que vuelva a la normalidad, ¿no? Que esté limpia, porque vemos que hay varios cascotes y botellas también en el suelo, y es por eso que están aquí limpiando y también baldeando esta zona, lugar donde se produjeron incidentes y enfrentamiento entre la fuerza de seguridad y los manifestantes, por más que esta zona estaba totalmente vallada, porque querían impedir, ¿no?, que los manifestantes pasen y estén agrediendo, digamos, al Congreso. Igualmente quedaron aquí, vemos la piedra, vemos también las basuras que, bueno,
los manifestantes tiraban y arrojaban todo el tiempo las fuerzas de seguridad y también, bueno, se puede visualizar las balas de goma que arrojaba Gendarmería. Ahí vemos, estos son los camiones que se están encargando de limpiar esta zona. Policía Federal también se encuentra aquí. Y otra de las cosas también que notamos es que las vallas están totalmente retiradas. Hace aproximadamente una hora la Policía Federal retiró todas las vallas que estaban en esta zona, aquí en Congreso y alrededores. Pero lo que sí notamos es que desde que llegamos vemos motocicletas de la Policía Federal custodiando todavía el Congreso y calles cercanas, todo lo que tiene que ver con alrededor de este lugar, siguen custodiando por si hay algún grupo de manifestantes que todavía se haya quedado aquí. Gracias, Aquí Belén. vemos. Seguimos conectados para cualquier novedad. Evidentemente, el tuit de Carrió, volvemos a poner por favor el tuit de Carrió en pantalla, que fue evidentemente lo que hizo que en este momento, por ejemplo, el Congreso esté volviendo a la normalidad, ¿no? Porque CGT había anunciado claramente que si había DNU había paro y que no hay hora para el anuncio, que si aparece en el boletín oficial firmado el DNU, arranca el paro de manera automática, sea la hora que sea. Se está hablando de una sesión a las 23:30 en este momento. Si hay sesión a las 23, se están preguntando ahora por Twitter. Esta es la gran pregunta del momento, si hay sesión a las 23 horas. Bueno, evidentemente el clima no está para bollo y cualquier idea, yo le pediría formalmente en este momento, si nos están viendo los funcionarios del gobierno, insisto, Rogelio, querido hermano, atendé el teléfono. Rogelio Frigerio, te pido por favor, desde la amistad, levanta el teléfono, tiene que hablar alguien de ustedes. Pero está ocupado Rogelio Frigerio buscando traidores. Bueno, pero así no es. Bueno, está buscando a los gobernadores que lo traicionaron al gobierno. Vos sabés que hay varios gobernadores que están en la mira porque no mandaron a sus diputados. ¿Por qué? Porque los gobernadores, muy simple, ahora levantan el precio de los votos. Si esto pasa la semana que viene, bueno, lo que van a pedir a cambio del voto es mucho mayor, ¿no? Yo creo que no lo van a votar ni por nada del mundo. Creo que el gobierno chocó, que hoy se lo frenó y que tienen que recapacitar el diálogo y que esto es mucho más profundo. Hay un paquete de cosas que dialogar, no solo esta ley. A ver, la convocatoria al diálogo no es terrorismo subversivo. O sea, a ver si alguien entiende en Casa de Gobierno que cuando uno le dice que hay que dialogar, a ver, Abrevaya venía como candidato y legislador. Abrevaya no va a la legislatura a hacer terrorismo, no sé. No. Ahora, tienen que hablar, muchachos. A ver, ¿saben lo que es hablar, el ejercicio del poder en el gobierno, del diálogo? De abrir más. Dios es sabio y les dio 2 orejas y una sola boca. Hablen menos y escuchen más, ¿no? O sea, es un equilibrio maravilloso. Acuérdense siempre que la Casa de Gobierno tiene más ventanas que puertas, ¿no? O sea, y si entraron por la puerta, váyanse por la puerta, porque por la ventana es horroroso. Entonces, este día tiene que marcar el final de una etapa de los denominados halcones, que se cree que se llevan todo puesto, al empresariado, al comercio, a las organizaciones sociales, que todo es una variable de ajuste por amenaza y carpetazo. Muchachos, no funciona así la política. Así no es el Estado de Derecho, así no funciona la democracia. No sé qué le habrán enseñado en el Newman, pero no funciona así. No tiene nada que ver. Por eso le pido a Rogelio, querido Rogelio, que te hagas un minuto para atender el teléfono, te lo pido por favor, porque por más que llames a los gobernadores hoy a la noche y te la pases pidiéndole, o como dice acá el compañero, buscando traidores, traidor es alguien que es tuyo y te traiciona. Los gobernadores son peronistas. O sea, no son tuyos y no te traicionan porque no pertenecen al gobierno. O sea, los que no bajaron porque no son tuyos, no tienen por qué bajar. O sea, a ver, los acuerdos tienen un límite. En este caso, evidentemente, para muchos el límite fueron los balazos de goma. O sea, por más charla que vos quieras implementar, si vas a resolverlo a los balazos, no vas a lograr que un gobernador te acompañe, por más que lo quieras persuadir, desde el lugar de la posible explosión social que se produciría si esto no sale. ¿No? Ahí el micrófono, a ver, le pasas un segundito. Ahí te despido, ya estoy con vos. Además quiero rescatar una cosa. Separemos, no es porque esté del todo bien, pero separemos el pacto fiscal que hicieron las provincias del tema de jubilaciones. Hay que separarlo, ¿por qué? Porque las provincias vienen desde hace años reunidas en el 26% de lo que se recauda en la Argentina, mientras el 74% se lo lleva la nación. Así que la situación a la que estaban sometidas era terrible. Se sentaron a firmar por esa recuperación y es una extorsión plantear, pero yo te la doy
si me votás la ley de jubilaciones, la reforma Totalmente, previsional. sí. Sacala de otro Látigo lado. y chequera. Claro, sacala de otro lado. Ojo, no son carmelitas, porque en el Senado lo votaron, así Obviamente. que había algún acuerdo. Pero lo que quiero decir es que la Argentina igual necesita una reparación en la coparticipación, porque es un disparate. La Argentina arrancó con el 54%. 51% para la nación, el 49% para las provincias de los impuestos, coparticipando todo, y terminó en el 74%. O sea, se quedó con todo el gobierno nacional. Me parece que eso hay que seguir discutiéndolo y hay que salir de ese número, ¿no? Esta es una discusión netamente económica, no hay que confundir. O sea, hoy terminamos con balazo de goma por no saber discutir entre los argentinos cómo resolver la economía. O sea, ese es el tema. esto es simple. O sea, el gobierno se negó a dialogar el rumbo económico de los argentinos, lo quiso imponer mano militaris, y terminamos con el Congreso blindado por una fuerza militar tirándole al pueblo. No funciona así. Y le quiso sacar a los jubilados diciendo, por eso, con esto le devuelvo a las provincias. No, a las provincias devolver sin sacar a los jubilados. Obviamente. Y aclaremos algo también. Los que atacaron a la Cámara de Crónica, no sé si lo tenemos ahí, obviamente no fueron fuerzas regulares del Estado, ¿no? Ahí tienen las imágenes de hoy, cuando nos rompen la cámara y le pegan a nuestros compañeros de prensa. Violentos civiles, los hemos visto en las últimas manifestaciones, siempre desgraciadamente, no sé cómo, pero siempre aparecen encapuchados a agredir a la prensa específicamente. O sea, no es que van y rompen una vidriera, no, van a los periodistas. Claramente es demasiado burdo, insisto, nadie le va a ir a pegar a Crónica, muchachos. No hay ningún militante social, ni político, ni radical, ni peronista, ni intransigente, ni de la coalición cívica que le vas a ir a pegar al camarógrafo y al periodista de Crónica. ¿Está bien? Violentos hay siempre, los vimos, pero ni siquiera los más extremos violentos militantes son idiotas y le pegan a un camarógrafo de Crónica, ¿no? O sea, ni los más extremos se meten con la prensa porque saben que es lo peor que les puede. Además tienen varias señales antes para elegir, ¿no? Como Claro, para o sea, ser cons- Claro, no van a arrancar justo por nosotros. Entonces yo les diría, por favor, es la segunda vez que un reportero de Crónica es herido, que una cámara que es patrimonio del canal para poder hacer nuestra tarea y que le da de comer a muchas familias, es destruida por vándalos encapuchados que van a Crónica, ¿no? Raro, ¿no? Yo le pido por favor a las autoridades, y es la segunda vez que convocamos públicamente al aire, yo estaba al aire con Chiche, que la policía se acercara justamente al mismo lugar, al mismo, exacto, Avenida de Mayo y 9 de Julio, el mismo lugar. Yo les pido, ¿no pueden dejar ya fijo un puesto de policía al lado de Crónica? Porque parece que está cantado que cuando Crónica se para en Avenida de Mayo y 9 de Julio, viene un grupo de encapuchados a romperle la cámara. La otra vez no había nadie tampoco, que la cronista tuvo Nadie. que caminar 3, 4 cuadras hasta encontrar un Le patrullero. tiraron un fierrazo, Sí, de la todo. golpearon. Bueno, esa esquina ya sabemos que hay un grupo encapuchado esperando a Crónica. Vos lo que decís es que los violentos de la comisión que se agarraron a trampada no son los mismos que los que atacaron. No, parecería que no. Definitivamente no. Condenables igual, ¿no? Sí, sí, Pero por es otra supuesto cosa. que sí, pero es a ver, otra cosa. digo, Claramente es otra porque muchos periodistas hoy decían los vándalos violentos, entonces querían justificar la actitud de la gendarmería porque había 50 energúmenos que supuestamente ejercían la violencia. Fuimos cientos de miles a la marcha, no 50 energúmenos. O sea, a ver, es muy difícil calificar la marcha por la presencia de 50 de estos que rompieron la Cámara de Crónica y que uno dice, estos eran los que justificaban la gendarmería, los que rompieron la cámara de un canal como Crónica. Es raro, ¿no? Si van a justificar semejante represión a partir de la presencia de 20 encapuchados que rompen la cámara de Crónica, ¿no? tiene sentido. No, aparte no cierra, parece muy burdo, ¿no? O sea, En estos... general, el militante, por más violento que sea, sabe lo que no conviene. Recién se acaba de ir Solano, que pertenece a un partido trotskista. Sí. Estos serían trotskistas de la CIDE, ¿no? O sea, el trotskismo de la CIDE, ¿no? Que cobran para disfrazarse de trotskista y ir a romper cámaras de canales. Se tapan bien la cara, ¿viste? Claro, Siempre porque van bien Solano encapuchados. es diputado, da la cara, lo vota la gente, o sea, Altamira anda por la calle. Estos serían algo así como trotskistas de 25 de mayo, ¿no? O sea, un trotskismo raro, militante, ¿eh? Por ahí son alguna secuela de Quebracho. Bien retribuido. Algo de eso por ahí. Le pasás a él, te despido. Gracias. Reiterarte una vez más la solidaridad y el orgullo de todo el pueblo argentino por los 44, a los cuales seguiremos buscando eternamente, siempre, hasta que aparezca la explicación, la justificación y que ustedes puedan paliar el dolor de la pérdida
de sus familiares, que para nosotros son soldados de la patria. Espero que entiendas que nuestra posición es esa y que lo vivimos con orgullo, como vivimos a cada soldado que pueda dar la vida por la patria porque eligieron esa profesión. Un gran agradecimiento, especialmente de todas las familias te hablo en nombre de mi hermano, que también es un patriota, le gustaba el folclore, tenía un bombo, yo tocaba la guitarra y bueno, digo, todas esas cuestiones. Te voy a contar una pequeña anécdota esta mañana. Me llamaron de una radio chilena. Nos han llamado varias radios chilenas, con mucho respeto, increíble, muy preocupados por la situación. En un momento me van preguntando así, me dicen, ¿y usted, te puedo hacer una pregunta? Sí. Ustedes en Chile, si se les desaparece un submarino, ¿hubiesen permitido que lo dejen de buscar? Jamás. ¿El pueblo chileno lo hubiese saltado a la Armada, a la yugular, a decirle que lo busquen? Por supuesto. Como hicimos con los 33, me dice. Entonces, yo sé que el pueblo argentino quiere que aparezca el submarino. Simplemente necesitamos que los poderes, que son los que pueden ayudarnos a sacarlo, por favor, no lo dejen de buscar, que es el pedido de la familia, y estoy seguro que cada uno de los argentinos, para saber qué pasó, somos racionales. Si está a tanta profundidad, sabemos qué es lo que pasa, pero queremos saber qué